Ahora, vamos al sitio oficial del estándar, la W3C, w3c.org. Este sitio, perdonen el término, pero está muy desordenado. Iba a decir un término más feo, pero está desordenado. Uno se marea acá. Pero más o menos he logrado entender un poquito la organización porque está todo complicado de entender. Cuando tú llegas acá, acá vas a encontrar noticias. Te puedes suscribir a las noticias desde aquí, desde el feed RSS. Entonces consume las noticias por Feedly o alguna otra aplicación para que siempre sepas qué está pasando en la W3C. Y aquí arriba encuentran los estándares. Mira, estándares. Así que vamos a darle clic aquí a estándares. Y mira que los estándares no son solamente HTML y CSS. Mira, tiene Web Design, Web of Devices para dispositivos, Web Architecture, supongo que así se pronuncia, semántica, XML, servicios, Browser and Authoring Tools. O sea, especificaciones. Si es que tú vas a crear un navegador, pues acá hay lineamientos que tú deberías seguir. Pero no solamente si vas a crear un navegador, también si vas a crear una herramienta de autor. ¿Qué cosa es una herramienta de autor? Por ejemplo, tú vas a crear tu propio editor, What You See is What You Get. Es decir, esos editores en que tú escribes tipo Word, pero por debajo están escribiendo un código HTML. Ese tipo de editores que vienen en un WordPress, por ejemplo. Entonces, eso es una herramienta de autor. Entonces, si tú quieres programar tu propia herramienta de autor, no es obligatorio, pero es sí bastante recomendable que vengas por acá y te leas los lineamientos que deberías seguir. Vamos nosotros a Web Design and Applications y vean que hay varias cosas acá. HTML y CSS, JavaScript, y bueno, las APIs de JavaScript, porque repito, la W3C no se encarga de JavaScript como lenguaje. De eso se encarga ECMA, que es otra organización. Ellos se encargan de las APIs web. Gráficos, que son PNG, SVG, Canvas, etc. De eso sí se encarga la W3C. Miren, audio y video, accesibilidad, internacionalización para sitios multilingües. Nosotros pues hablamos español y entendemos el inglés, pero tenemos que recordar que hay gente que usa incluso otros alfabetos, ¿no? Gente de Oriente, chinos, japoneses, rusos. Entonces también se encargan de eso. Miren, matemática en la web, privacidad, web móvil, hay muchísimos estándares, no es solamente HTML y CSS. Vamos a entrar a lo que nos interesa ahora. HTML y CSS. Ya, tú entras acá y dices, ¿qué es HTML? Bla, 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 ¿qué es CSS? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los estándares dónde están? Bueno, están aquí a la mano derecha. Realmente es enredado. Pero mira que acá dice current status, HTML, CSS, buenas prácticas, web fonts, etc. Entonces vamos a entrar a HTML porque nos dice cuál es el estado actual de este lenguaje. Aquí es donde debes entrar. Y nos dice que, miren, el trabajo completado, las W3C recommendations, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que las recomendaciones es cuando ya algo se vuelve estándar. Antes de las recomendaciones están los working draft, que son los borradores de trabajo. Fíjense que acá nos dice estándares. Estos que tú ves en esta tablita son estándares y mira las fechas. Desde aquí tú puedes ya ver más o menos cómo ha ido evolucionando. Miren, Web Storage, segunda edición, es del 2016. Canvas, el contexto 2D de Canvas es de 2015, RDFA, que es para metadatos, de 2015, etc. Y tú puedes ir retrocediendo y ver que HTML5 es del 2014. Atributos de CSS 2013, etc. Tú podrías ir bajando. Y HTML 5.1, como tú puedes ver, es del 1 de noviembre de 2016. Y luego se está trabajando ahora en Media Source Extensions. Eso es para hacer streaming por web, incluso para hacer DRM en web, es decir, videos encriptados y cosas así. Vamos a entrar a el estándar HTML 5.1, vamos a ver por acá. Fíjense que nos manda diferentes links. Aquí nos manda a la historia, miren la barra de estado, nos manda la historia y este nos manda al estándar en sí. Vamos acá.
Esta es la historia de esta especificación. Si a ti te interesa ver cómo evolucionó, mira, acá se volvió recomendación, acá recomendación propuesta en septiembre, en junio fue una recomendación candidata, working draft, working draft, working draft, working draft, first public draft. Se empezó a trabajar en el 2012, miren, en diciembre del 2012 y terminó de trabajarse en noviembre del 2016. Cada uno de estos es un link. Tú podrías entrar y poder ver pues cómo era. Leértelo todo no es demasiado, pero esto es útil para saber cómo se está actualizando un estándar. Y desde aquí veíamos ya la especificación en sí. ¿Lo ven? Perfecto. Y así es como ustedes navegan por el sitio de la W3C. Además, por aquí, ¿dónde estaba? Porque este sitio está bien enredado. Dev Resources, este de acá creo que es. Ah, esto es. Oh, ¿cuántos clics tuve que hacer? Pero la URL es fácil de recordar. w3.org developers. Aquí hay herramientas para developers creadas por la W3C. Miren, para aprender, herramientas, para mantenerse en contacto y ver pues el avance de la web. Por ejemplo, browse the tools. Ok. Validador de links, etc. Ya les toca a ustedes ir explorando. Yo solamente les estoy dando una mirada rápida para que conozcan estos recursos. También me gustaría mostrarles esto. No es estándar ni nada, pero es muy útil. Se los voy a pasar por el chat. Vamos a ponerlo también al momento de subir las clases lo vamos a poner. ¿Qué es esto? Es la guía de estilos de Google para HTML y CSS. Tú te preguntarás, ¿qué cosa es una guía de estilos? Una guía de estilos es una convención a la que llegas con tu equipo de trabajo. No significa que sea como deba hacerse, sino es una convención. Es como decir, en Escuela Digital, cuando escribimos el HTML, todos los títulos deben llevar un ID. Todos los H1, H2, H3, H4, por ejemplo, ¿no? Todos los encabezados siempre deben llevar un ID, porque son títulos de sección y nosotros podemos hacer un ancla a esos títulos de sección. Eso es una guía de estilos, o sea, es como que ya es un acuerdo entre el equipo de trabajo y ese acuerdo debe respetarse. Eso permite que el código tenga cierta coherencia y que no haya un desarrollador que escriba un código de una manera y luego su compañero de otra forma y el proyecto va a ser completamente caótico. Entonces, como digo, no es una regla para seguir como oro, pero sí es súper útil mirar e ir informándose cómo son las guías de estilo de Google para HTML y CSS, cómo ellos escriben el HTML y el CSS. Eso les va a servir muchísimo. Miren, validación, document type, etcétera, etcétera. Miren, CSS formatting rules. Miren, declaración order. Esto es para CSS, no es HTML, pero miren, ellos prefieren declarar en orden alfabético. Repito, es una guía de estilos. Tú puedes no declarar alfabéticamente, pero si eres parte del equipo de Google, pues tienes que seguir la guía de estilos sí o sí, no puedes ponerte de rebelde. Cada equipo define sus guías de estilos. Indentación, miren, indentación. Identar con 2 espacios. ¡Oh, qué chévere! Google identa con 2 espacios. ¡Ah! ¿Cómo no está John Mirch aquí para mostrarle esto? Bueno, ese link les va a gustar mucho.